¿Ustedes que puede despertar esto algo de orgullo en su vida? ¿No creen ustedes que cuando llega a Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo. Estoy aquí en Mateo capítulo 16. Vamos a leerlo para no perder ni una sola palabra del relato. Mateo 16, versículo 13. En la ciudad que hoy en día se conoce como Banias, al norte de Israel, Cesarea de Filipo antaño, ocurre lo siguiente, versículo 13, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, escuchen, a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está muy clara la pregunta, ¿sí o no? ¿Qué dicen de mí? Versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Fíjate qué opiniones, qué conceptos diferentes había del Señor. Él les dijo, ¿y vosotros? Porque esto es lo que dice la gente. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién decís que soy yo? Yo no veo a Juan respondiendo a la pregunta. Perdonen. Yo no veo a Santiago, ni a Tomás, ni a Andrés, ni a Felipe. Yo veo solamente a Pedro. Y Pedro dice, versículo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Buena respuesta o no? Perfecta. Buena no, perfecta. Escucha ahora la respuesta del Señor. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú sabes lo que es que el mismísimo Señor Jesucristo, delante de los discípulos, diga a Pedro, Pedro, muy bien, matrícula de honor, bienaventurado, ashrei, rico, dichoso, feliz, enhorabuena. Tu respuesta ha sido excelente. Y además digo algo, que lo que acaba de pronunciar y salir por tu boca no es algo que te lo preparaste anoche, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos, está hablando a través de tu boca. Oye, ¿tú no crees que Pedro mira hacia Juan, a Santiago, a Felipe y dice, ¿sí o no? Ay, amigo. Por eso a lo mejor unos días después le tuvo que decir el Señor al mismo Pedro, Satanás, apártate de mí, para bajarle los humos, ¿no? Para bajarte los humos. Ay, hermanos, aunque todos se escandalicen y todos te abandonen, tú tranquilo, tú cuenta conmigo. Cuando estaba en el monte de la transfiguración y aparece Elías y aparece Moisés, madre mía, qué pasada, ¿no? Menuda reunión, menudo culto. Solamente Pedro dice, Señor, ¿por qué no hacemos aquí unas casitas? Nos quedamos aquí a gustito, nos quedamos aquí juntitos. Es como siempre tratando de llevar la voz cantante, ¿no? Permítame la expresión, con todo respeto lo digo, el enterado del grupo. Es el enterado del grupo. Siempre Pedro, siempre por delante. Por eso tiene que ser tratado una persona con tanto potencial. La gente que tiene mucho potencial son la gente que más tiene que ser tratada por el Señor. ¿Sabíais eso o no? Cuanto más potencial, cuanto más te quiera utilizar el Señor en el futuro, por los dones, por las habilidades o por la gracia que el Señor ha derramado sobre tu vida, más tiempo te va a tener en el horno de aflicción por el fuego. Tiempo te va a tener en el horno de aflicción por el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor tuvo que tener tanto tiempo tratando a David, porque era un hombre con un potencial, iba a ser un instrumento tremendo, pero primeramente tengo que trabajar en tu corazón para que seas un gran hombre de Dios el día de mañana. Y por eso tuvo que tener tanto tiempo en el horno de aflicción y de prueba José, porque tenía un potencial este muchacho, tenía un carisma este hombre, tenía tanto del Señor para dar, pero te tengo que tratar, te tengo que pulir primero, porque si no, en vez de ser un diamante en bruto, vas a ser un bruto diamante, ¿sabes? Entonces el Señor estaba tratando a Pedro, pero no solamente tenemos que ser tratados, sino también tenemos que ser restaurados. Porque si no somos previamente tratados y restaurados, lo que llevas dentro, que está ahí,
no va a poder fluir con libertad y para la gloria del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de aquella chica, una de las mejores voces que he oído en mi vida, Whitney Houston? Esta chica se convirtió y asistía a la iglesia con su madre desde niña. Tenía un don espectacular, sin lugar a dudas. ¿Qué hizo con su don? ¿Qué hizo con su talento? Se lo dio al mundo. Se lo dio al mundo. Y en las discotecas y en todas partes del mundo, la gente cantaba y bailaba con la música de una joven que fue criada en los caminos del Señor, pero que le dio su don y su vida al mundo. Y así le fue. No sabemos cómo fue su final, porque hace unos días cuando estuvimos en el Yardenit, en el lugar donde se bautiza la gente allí en Israel, había una foto de ella ya muy demacrada, muy deteriorada, bautizándose por un pastor y bueno, probablemente, y espero que haya sido así, se reconcilió con el Señor en el último momento de su vida. Pero qué pena tener que esperar al final, tirar toda una vida por la borda para tener que arrepentirte al final, en vez de haber vivido para Cristo. Pero yo te quiero hacer una pregunta a ti esta tarde. ¿Tú qué tienes para aportar a la vida? Porque yo te voy a decir lo que Pedro tenía, porque el Señor se lo dijo. Pero yo quiero preguntarte a ti personalmente, ¿tú qué es lo que sabes que tienes en este momento para aportar a esta vida, a esta humanidad, al cuerpo de Cristo, a los hermanos? ¿Qué tienes tú? ¿Qué vas a hacer con ese potencial que Dios te ha dado? Con ese don o dones o habilidades. ¿Qué vas a hacer? Piensa en esto. Quiero leerte estos versículos. Mateo 16, seguimos, ¿verdad? Del 13 en adelante. Mateo 16, del 13 al 20. Hemos leído. Y le dice el Señor a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escucha esto. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le dio el Señor a Pedro? Ahí lo tienen en la pantalla, léanlo. ¿Qué le dio? Las llaves ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¿A quién se las dio? ¿A Juan? ¿A Santiago? ¿A Tomás? No, Señor, a Pedro. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Pregunta obvia, ¿para qué sirven unas llaves? ¿Para abrir o para cerrar? No tiene otra razón. Usted la puede utilizar para rascarse la oreja, usted la puede utilizar para clavar un clavo, pero realmente la función para la que ha sido diseñada una llave es para abrir o para cerrar una puerta. Luego, lo que te estoy diciendo metafóricamente, Pedro, es que te amo tanto y veo el carisma y veo el potencial que llevas dentro, que yo voy a utilizar eso para que abras la puerta del reino de los cielos a otras personas que ahora mismo no pertenecen a ese reino. Y usted dirá, pero esto ¿cómo va esto? ¿Cómo fue? Bueno, cuenta la Biblia en el libro de los Hechos que él se encontraba un día en la ciudad, dice aquí la Biblia, en Jope, en Jaffa, y tenía mucho hambre, y estaba en la casa de un tal Simón, se llamaba como él, curtidor de pieles, y él subió a la azotea para orar. Y mientras estaba esperando que le dieran algo de comer, dice que le sobrevino un éxtasis, tuvo una visión con los ojos abiertos. Y dice que vio un lienzo, un pergamino enorme que descendía a la tierra con todo tipo de animales, limpios, impuros, cuadrúpedos, reptiles, etc. Y el Señor le dice, Pedro, si tanta hambre tienes, levántate, mata y come. Pedro podía haber dicho, ahora mismo, Señor, es una orden divina, adelante. No, sino que le dice, no, Señor, yo nunca he hecho eso. Yo nunca he comido un animal inmundo y me lo he metido en la barriga. Y el Señor le dice, tú no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Levántate, mata y come. Y otra vez vuelve 3 veces a decirle no al Señor. Oye, hermanos, lleva mucho tiempo arrancarnos de nuestro cuerpo los hábitos y las costumbres que durante años hemos mantenido. Amén. Cuidado con los hábitos y con las manías y con las costumbres y con las tendencias que has desarrollado queriendo sin querer, porque te va a costar mucho tiempo desarraigarlas. 3 veces me negaste, ahora vuelves 3 veces a llevarme la contraria. Entonces el Señor se lleva esa especie de lienzo y al momento dice la Biblia que tocan a la puerta unos soldados romanos,
gentiles que vienen enviados desde la ciudad de Cesarea, la marítima, de parte de un tal Cornelio para que vaya a la casa de este centurión romano a predicarles el evangelio. Nunca en la vida Pedro había entrado a la casa de un no judío a predicarle la palabra ni a nada. Pero el Señor le dice, ve con ellos, no tengas miedo. Tú vete con ellos. Desde Jaffa hasta Cesarea hay una buena tirada caminando, Como 2 o 3 días tardaron. Cuando llega, la casa de Cornelio está abarrotada. Y dice, aquí estamos expectantes porque Dios, el Señor, se me manifestó y me dijo que te llamara porque tú tienes algo que decirnos. Porque ya Cornelio había sido visitado por el Señor porque la conducta y lo que hacía y cómo vivía habían tocado el corazón del Señor, y el Señor le mandó a un predicador, al apóstol Pedro, para que le predicara la palabra. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, podía haber dicho, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Para mí es un honor, para mí es un privilegio estar en la casa de esta autoridad romana. Estoy muy contento de tanta gente que ha venido a escuchar la palabra. ¿Fue así su presentación? Nada más lejos de la realidad. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Me siento mal, me siento incómodo aquí, Ustedes saben que yo soy judío y para un judío estar en casa de un gentil y más con todos los que hay aquí adentro, poco más se le escape, dice, encima con lo que apestan ustedes, asquerosos soldados romanos, van en esa línea, van en esa línea, Casi estoy aquí como obligado. Impresionante. Esas son las llaves que yo te di, querido. Te di la posibilidad de abrir la puerta a gentiles que hasta te vienen a buscar, te golpean a la puerta de tu casa y te invitan a que vayas a predicarles el evangelio. Aprovecha esta oportunidad. Te he dado a ti el honor, te he dado a ti el privilegio. Tú que me dijiste, ¿te acuerdas allí en Cesarea de Filipo? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pues aquí lo tienes, servido en bandeja, amigo. Aquí tienes la puerta abierta, la llave la tienes delante. Predícales la palabra. Termina de predicar. El Señor hace una presencia, una manifestación tremenda de su persona, se va a Jerusalén, comienza a explicar lo que le pasó, lo que no pasó. ¿Crees que Pedro captó el mensaje? ¿Crees que Pedro entendió aquello de las llaves, de abrir, de cerrar, de dar la posibilidad de conversión a gentiles o no? Nunca más, nunca más. Fíjate que 15 años después de lo que te estoy contando, sube a Jerusalén un tal Saulo de Tarso, más conocido como apóstol Pablo. Y dice que cuando Pablo llega le dice, hermano, quiero compartir con vosotros que creo que soy las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Quiero compartir con ustedes la gracia del Señor. Mira, fui a Filipo, fui a Tesalónica, fui a Esmirna, fui a Pérgamo, fui a Éfeso, prediqué la palabra, mudos hablaban, ciegos veían, muertos resucitaban. La palabra de Dios han levantado congregaciones y se quedaron con la boca abierta, dice, y vimos la gracia que el Señor había derramado sobre tu vida. Dice el apóstol Pablo, y me dieron a diestra en señal de amistad. Dice, nada nuevo me compartieron, solamente me pidieron que nos acordáramos de los pobres. Pero Pedro dice, agárrate. Hermano Pablo, vemos la gracia del Señor sobre tu vida. Me parece muy bien que tú te dediques a predicar el evangelio a los incircuncisos, a los gentiles. Nosotros tenemos el evangelio de la circuncisión. Seguiremos predicando a nuestros hermanitos y tú predícales a esos amigos tuyos. ¿Qué estás haciendo con las llaves que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con la voz? ¿Qué estás haciendo con los recursos? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo, con tu conocimiento, con tus dones? ¿Qué estás haciendo? Pedro, te lo encomendé a ti. Pero ¿sabes una cosa? No hay nadie imprescindible en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie imprescindible en la iglesia. Nadie. Ay, ¿qué pasaría si faltara fulano? Nada. ¿Y qué pasaría si? Nada. Porque la iglesia no es de 3 o de 4. La iglesia verdadera es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Así que si tú no quieres usar la llave, no pasa nada, mijo. No pasa nada. No se van a condenar millones de personas porque tú digas, que no sé de dónde te lo has sacado, que a ti el Señor te ha encomendado el evangelio de la circuncisión y a Pablo el de la incircuncisión. Pues gloria a Dios que Dios levantó un hombre como Pablo, porque si no, ni tú ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí estaríamos sentados en esta noche escuchando el evangelio. Por eso te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu don, con tu talento? Bueno, yo solamente te puedo decir una cosa según yo entiendo de la Biblia, Cuando el Señor da un talento y un don a alguien y no lo quiere utilizar, le dice, dámelo, y se lo da a otro. Yo veo eso en la Biblia. Yo veo eso en la Biblia. Que el Señor a nadie le permite llegar a un punto de sentirse tan imprescindible que si yo no toco, si yo no predico, si yo no canto, si yo no sé qué, si yo no sé cuánto, la obra no avanza. Pues estás que equivocado, querido. La obra no es de uno ni de dos, como te acabo de decir, la obra es del Señor. Y si uno no entra por aquí, entrará al otro. Y si la ayuda no viene por donde tenía que venir, vendrá por otro lado. Pero el reino de los cielos no se va a detener por las personas que se niegan a ponerse en la brecha para servir al Señor. Te perderás el privilegio, se lo dará a otro, como le dijo aquella mujer, Débora. ¿Te acuerdas de Débora? ¿Se acuerdan de Débora? Le dice, te da miedo ir a la guerra, ¿Quieres que te acompañe yo? Yo voy a ir contigo, pero la gloria y el aplauso no te lo vas a llevar tú, sino me lo voy a llevar yo. Por eso te digo, no permitas que nadie ocupe el lugar que el Señor diseñó para ti, porque el Señor quiere usarnos a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Leía esta mañana este texto y digo, bueno, como voy a hablar de Pedro, este versículo me viene muy bien para compartirlo en la iglesia. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Presta atención, escucha. Cada uno, aquí entran todos ustedes, Aquí entran todos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice Pedro. ¿Usted ha recibido un don? Estupendo. Ministralo, administralo de tal manera que puedas bendecir a otras personas. Porque el don que Dios te dio no es para que tú presumas de que lo tienes, sino el don que Dios te dio es no para que te sirvas a ti mismo, sino para que sirvas a los demás como Dios quiere que tú le sirvas. Eso es, ni más ni menos. Hay otro texto en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, muy bonito también, que quiero leerlo. Y será el último texto que lea esta noche. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Y dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, mas si haciendo lo bueno sufrís, si lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuántos dicen amén? Pedro dice, el Señor vino con un propósito. No lo tuvo fácil, Si ustedes creen que el Señor vino y le aplaudían, le decían, ay, qué bien que vino el maestro, vamos a convertirnos, vamos a seguirle. No, cuidado, le maldecían, le escupían, le trataban de poner palos en la rueda, por decirlo de alguna manera, pero él sabía cómo reaccionar. Nunca permitió que ningún enemigo, que nada ni nadie le impidiera el avance y el cumplimiento del propósito por el cual había venido por el Padre a este mundo, ¿sabes? Incluso en el huerto de Getsemaní dijo,
Ni siquiera quiero hacer en esta vida mi voluntad. Ni siquiera. Sino lo que quiero hacer en esta vida es tu voluntad, aunque sea dura y aunque sea difícil, aunque me cueste la vida. Así que Pedro dice, yo que viví con él, que le seguí, que le oí, que le toqué, que estuve tan cerca del maestro, yo vi que él vino con un propósito y lo cumplió. Pero ahora traslada el símil, ahora traslada el pasaje a nosotros en este día, en este lugar. Y nosotros, hermanos, ¿no entendemos que hemos venido a este mundo con un propósito? ¿No entendemos que no ha ocurrido nada por casualidad? ¿Que ese padre y esa madre que tienes eran los necesarios que se conocieran, se casaran y se enamoraran para que tú pudieras nacer? Tú no podías nacer de otra combinación, sino de la que salió. De esa saliste tú. ¿No entiendes que todo cuanto te ha ocurrido a lo largo de tu vida, el vivir en un país, luego en otro, el estar en un lugar, luego en otro, el haber aprendido esta experiencia, el haber tenido la otra experiencia, etcétera, etcétera, ¿no te das cuenta que todo ese cúmulo de circunstancias y de situaciones es lo que ha producido lo que eres hoy en día? Pues una vez que entiendas y captes el mensaje, la pregunta que le tienes que hacer al Señor es, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Pero yo quiero terminar diciendo algo en esta noche. El proyecto, el propósito de Dios, la voluntad del Señor para la vida de Pedro era muy grande, muy grande. Lo que este hombre llegaría a ser para el Señor era tremendo, pero primeramente tenía que pasar por el taller. Tratado, machacado, molido hasta lo máximo. Luego restaurado y luego usado. Escucha bien, tratado, restaurado y usado. Repito, tratado, restaurado y usado. Hay gente que quiere ser usada sin ser tratada y sin ser restaurada. Y no sale la fórmula. No sale, amigo, no funciona. Porque cuanto más potencial Dios haya depositado en tu vida, más te tiene que tratar el Señor. Más te tiene que bajar los humos. Más te tiene que hacer dependiente de Él. Para que llegues un momento en el que digas, Señor, tú sabes que te amo. Haz conmigo lo que tú quieras. Cuando Él declaró que amaba al Señor, yo no sé si tú has llegado a ese nivel de tu relación con Dios. Yo no sé hasta dónde tú has llegado con Él. Yo no sé si lo tienes ahí en la puerta de tu casa, o ya le has permitido entrar a la cocina, o si ya puede ir al baño, o si ya puede ir a la... Yo no sé hasta dónde, hasta qué área de tu vida puede llegar el Señor. Yo no lo sé, tú sabrás. Pero cuando tú llegas a un punto como Pedro llegó en Juan 21, el día de su restauración, a decirle, tú lo sabes todo. Porque antes le decía, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, pero espérate, la tercera vez cambia y dice, tú lo sabes todo. Y valga la redundancia, ¿tú sabes que el Señor sabe todo lo que has hecho? ¿Tú sabes que el Señor sabe todo, absolutamente con pelos y señales? ¿Dónde, cuándo, dónde? ¿Lo sabe todo? Hasta que tú no llegues al momento de que salgas de tu escondite. Porque hay creyentes que les gusta jugar al escondite con Dios. Como Adán, que se escondía de Dios. ¿De dónde te vas a esconder de Dios? Sal de tu escondite, querido. Sal de tu escondite en esta tarde y dile al Señor, tú lo sabes todo, Señor. Yo estoy desnudo delante de ti. No tengo argumentos. ¿Qué significa estar desnudo? ¿Simplemente es algo literal como Adán y Eva? No. Es que estoy desnudo y me escondí. Ah, y antes estabas desnudo y no te escondías. Qué cosa más rara, ¿no? Antes estabas desnudo y no te escondías. Ahora sigues desnudo y te escondes. ¿Qué ha pasado? Desnudo significa me he quedado sin argumentos. He quedado en evidencia. Estoy desnudo por fuera y estoy desnudo por dentro. No tengo excusa, Señor. Tú lo sabes todo. ¿Ah, sí? Pues entonces no solamente te digo que apacientes mis ovejas y mis corderos y atiendas a la gente, sino que ahora te voy a dar una sorpresa, la guinda del pastel. Cuando eras joven, ibas a donde querías, hacías lo que querías. En otras palabras, tú eras el que controlabas tu tiempo, tu energía, tus recursos, tu voluntad era la que prevalecía. Cuando seas viejo, cuando madures, cuando crezcas, cuando te dejes ser tratado y quebrantado
y renovado por mi presencia, podrás extender tus manos y te llevarán a donde tú nunca te hubieras imaginado ir. Y con esa muerte, dice, terminarías tu vida glorificando al Señor. Fíjate el proceso. Primero lo llama en el mar de Tiberias. Para captar su atención le manda un milagro, una pesca milagrosa. Claro, si es un pescador, ¿qué le impacta a él? La pesca milagrosa. Pero olvídate de la pesca milagrosa. Después lo manda a pescar almas y cuando viene dice, Señor, hasta los demonios nos hacían caso. Hasta los demonios se nos sujetaban. Y el Señor le dice, pero mira, ni la pesca te tiene que impresionar, ni los demonios, sino sobre todo lo que te tiene que impresionar es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque lo importante, hermano, no es solamente lo que podemos llegar a hacer para el Señor, sino con qué actitud podemos llegar a hacerlo para el Señor. Porque la mayoría de nosotros nos planteamos nuestra vida para alcanzar de una manera u otra lo que nosotros consideramos éxito, ¿sí o no? La mayoría de los seres humanos, incluidos los cristianos, se organizan la vida para tener en un momento determinado de la vida una especie de seguridad, mi casita, mi sueldo, mi no sé qué, mi no sé cuánto, y tener una especie como de confort que me permita estar tranquilo en medio de la tormenta. Pero el Señor lo que le dice a Pedro es todo lo contrario. Es decir, cuando seas mayor, lo que te va a pasar es lo que no te podía haber pasado de joven, porque si tú, simplemente por decir que me conocías, me negaste, si en esa noche te hubieran llevado a ti a una cruz, yo no sé lo que hubiera pasado, porque las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de madurez. Si esa prueba de aquella noche no la pudiste aprobar, si no eres capaz de saber cuánto es 2 y 2, ¿cómo te voy a poner yo una raíz cuadrada, querido? En otras palabras, si no fuiste capaz de dar testimonio de mí ante una muchacha, y te avergonzaste de mí diciendo no le conozco y no sé quién es. Imagínate si yo te hubiera dicho aquella noche en el Getsemaní, esta noche tú conmigo también vas a morir en la cruz. Esto te lo voy a dejar para el final. Porque cuando seas viejo, cuando madures, cuando llegues a un nivel de madurez, entonces podrás soportar lo que hoy, con la edad que tienes, te tumba y te deja en ridículo. Por eso yo he dicho muchas veces que cuando superamos una prueba, la pregunta es ¿y para qué? ¿Sabes para qué? Para prepararte para la siguiente. Y cuando apruebes la siguiente, para prepararte para la otra. Nunca vas a ser un cristiano maduro y firme en el Señor si no eres tratado y si no eres restaurado en todas y cada una de las áreas de tu vida. ¿Saben cuál fue? Y no me quiero desviar del tema solamente a modo de ejemplo. ¿Saben cuál fue la ruina de David? Las mujeres. Pero este problema no comenzó a tenerlo a los 50 años. Este problema lo persiguió a David toda la vida. Pero estaba tan ocupado trabajando para el Señor que como estaba dormido el tema. Pero en cuanto se presentó la ocasión, David cayó en lo que no tenía dominado desde su juventud. Y por eso el Señor le dice a Pedro, cuando tú eras joven, te pasó esto y esto. Pero cuando madures, cuando seas viejo, entonces te puedo comunicar ahora algo tremendo. Vas a extender tus manos y de esa manera, muriendo como yo, vas a poder glorificarme a mí. ¿Tú quieres crecer? ¿O quieres ser un mequetrefe toda la vida en la iglesia? Una señora y un señor que parece muy educado y muy bueno, muy espiritual, pero que a la hora de la verdad no se le puede decir nada porque te pones con cara larga y te vas de la iglesia. El Señor quiere que maduremos y que crezcamos. Anoche escuchaba una entrevista que le hacían a esta chica, ¿cómo se llama? Irene, ¿no? Irene Villas. Una chica que cuando era niña, la banda terrorista ETA en un atentado, ella perdió sus piernas y 3 dedos de su mano izquierda. Es impresionante ver a esa chica cómo habla, sin rencor, con un optimismo impresionante, sin ser nacida de nuevo, como diríamos nosotros, ¿verdad? Ya es madre, y cuando la persona que le estaba entrevistando le dijo, ¿y tú que has sufrido tanto? Porque ella decía, mi vida está a prueba de bombas. La madre perdió una pierna y el brazo, y ella perdió las 2 piernas y 3 dedos. ¿Tú cómo educas a tus hijos? ¿Qué le enseñas tú a tus hijos? Y le dice, yo a mis hijos les enseño a endurecerse ante la vida.
Tenemos que endurecernos, hermanos, ¿sabes? Endurecernos en el buen sentido de la palabra. Aprender a soportar las luchas, las pruebas, las dificultades, porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. A veces hay una superprotección sobre los hijos, que lo que hacemos es que los atrofiamos y les impedimos que salgan del nido y se echen a volar ya de una vez. Y en la naturaleza hay casos que nos pueden parecer crueles, pero sin esa aparente crueldad desde nuestro punto de vista, no habría posibilidad de vida y de fortaleza. Esa escena cuando ves ese pollito luchando con todas sus fuerzas para poder salir del cascarón, la madre al lado indiferente, ¿no puede la madre ayudarle dando un par de picotazos y sacando al billito de dentro? No, porque si lo hace, no se desarrolla la fortaleza de ese pollito y saldría y moriría. Y a veces nosotros vamos por la vida quitándole las cascaritas al huevo a los demás, pero sin embargo el Señor lo que quiere es fortalecernos, como intentó en la vida de Pedro hasta que lo consiguió. Yo te quiero preguntar a ti esto y terminamos orando. ¿Tú te vas a dejar tratar y te vas a dejar restaurar por el Señor? ¿O vas a hacer lo que te da la gana toda tu vida? ¿Te vas a dejar tratar? ¿Te vas a dejar restaurar por el Señor? Vamos a orar en esta tarde, ahí donde estás. Vienen a mi cabeza las palabras de aquel gran hombre de Dios, que ante el dolor y las pruebas que estaba pasando su hijo en la fe, Timoteo, le dice: Timoteo, sufre, Timoteo, sufre penalidades por la causa de Cristo. No te avergüences de mis cadenas, porque aunque estoy atado físicamente, sigo predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y sigo peleando la buena batalla, y voy a acabar la carrera guardando la fe. Así que esfuérzate, pelea, evita ciertas y determinadas conversaciones, compañías, personas, etcétera. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada, para poco aprovecha, dice Pablo, pero la piedad para todo sirve en la vida. Dale más importancia a tu desarrollo espiritual que a tu desarrollo físico, porque si creces por fuera, pero no creces interiormente como persona delante de Dios, tienes un grave problema, porque en el día malo podrás hacer el ridículo como Pedro lo hizo, porque no se preparó espiritualmente. Pero en esta tarde Dios nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros que tenemos que prepararnos y no quedarnos dormidos y no esperar solamente dame, 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 sino Señor, ¿qué puedo darte yo y qué puedo ofrecerte, Señor? Para que yo pueda decir, como dijo tu siervo, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que yo te amo. Queremos en esta tarde acercarnos delante de tu presencia con humildad, porque no hay otra forma de hacerlo, con humildad y decirte, Señor, perdónanos por las veces que a veces puede ser que como Pedro nos hayamos sentido más fuertes de lo que en realidad estábamos, por haber menospreciado a alguien. Pero Señor, nuestra gracia y nuestra fortaleza eres tú. No son los años, ni la experiencia, ni las experiencias acumuladas de la vida, sino es la gracia de Dios la que nos permite estar firmes hasta el día de hoy aquí en tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Fortalécenos a todos y a cada uno de nosotros, y queremos ser restaurados, queremos ser tratados en todas y cada una de las áreas en las que tú veas que mi vida necesite ser cambiada y tratada. Te doy muchísimas gracias, Padre Santo, por este privilegio. Y te doy a ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Y dile al Señor, ayúdame, Padre, a serte fiel todos los días de mi vida. Dígaselo, hermano. Dame fuerza, Señor, para seguirte y obedecerte todos los días de mi vida, Señor. Y que cuando venga el día malo, el día de la prueba, yo no me quede dormido, sino diga, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Padre. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.